Abraham Duque, en tiempo de pandemia, un análisis socioeconómico de la situación que actualmente nos vemos abocados a enfrentar en Esmeraldas. Buenas tardes, mi estimado Fabricio, y muy buenas tardes a la noble audiencia de este importante medio de comunicación. Definitivamente, como todo ecuatoriano y diría como todo ciudadano del mundo, muy preocupado por lo que está pasando actualmente en nuestra ciudad, nuestra provincia, el Ecuador entero y el mundo entero. Definitivamente esta pandemia nos cogió y nos sorprendió a todo el mundo desprovistos de recursos no solo económicos, sino también de recursos e insumos médicos, porque definitivamente se ha quedado claramente demostrado de que ni el Ecuador ni el mundo, ningún país, incluso los países considerados como primer mundo, Estados Unidos, en América, España, Italia, Alemania, el mismo Japón, en fin, Francia, definitivamente esta pandemia ha permitido y ha posibilitado que se colapse todo el sistema humanitario, el sistema médico de atención y también, por qué no decir, el gran colapso económico que ya se está viviendo y como secuela vamos a vivir en los próximos días y en los próximos meses. Ahora las afectaciones sociales y económicas serán muy altas. Muy altas y de impredecibles consecuencias, porque figúrese que ya el mundo entero, y también Ecuador no puede ser la excepción, ya se está hablando de despidos, de cierres de empresas. Figúrese aquí mismo, a manera de ejemplo, el diario La Hora, que tiene algo más de 25 años en circulación diariamente en nuestra querida provincia de Esmeraldas, ya va a cerrar sus puertas. ¿Y eso qué implica? El despido de trabajadores, el despido de padres y madres de familia que han tenido en ese trabajo su sustento diario, no solo de ellos, sino de su familia. Entonces ya estamos viviendo en carne propia las consecuencias económicas de esta terrible pandemia. Por eso yo en las redes sociales subí un comentario a manera personal de Abraham Duque Rebolledo y dije que el Ecuador y el mundo entero debe exigirle en primer lugar una disculpa pública a China. En segundo lugar, exigir al mundo, a la ONU, para que sea esta organización de Naciones Unidas las que investiguen que efectivamente qué fue lo que pasó con el famoso virus del coronavirus. ¿Por qué? Porque está demostrándose que eso no ha sido producto del azar o que por haber comido un chinito, un murciélago y se contagió. Ya hay distinguidos científicos, especialmente un profesor japonés que dice que por la letalidad, por la consecuencia grave de este virus no es natural, es decir, es artificial, fue creado en un laboratorio. Y consecuente de aquello, exigir una indemnización de tipo económica. ¿Por qué no el presidente Moreno, aprovechando de lo malo algo bueno, rescatar, decirle a China, muy bien, como nosotros le debemos algo más de 30.000 millones de dólares y nuestro petróleo ecuatoriano está ignorado hasta el año 2020, que se nos condone? Entonces no es un asunto político, porque han empezado a señalarse que no se tomaron las precauciones, que no se hizo lo indicado. Esto es una pandemia que afecta a todo el mundo. Mi hermano, eso es cuento. Ni el primer mundo estuvo preparado. Estados Unidos es el segundo país, rectifico, el primer país en contagiados por el coronavirus y el primer país en víctimas. Ya se acercan a los 30.000 muertos. Tienen casi cerca de 1 millón de infectados. En la misma China, la misma Francia, misma Inglaterra, no se olvide que el primer ministro inglés, este señor Johnson, se contagió. En Inglaterra, el príncipe Carlos. Es decir, este es un virus tan letal que no ve ni raza, no respeta condición social, qué sé yo. Entonces, definitivamente, quien diga que no estuvimos preparados está obviamente mintiendo, porque nadie, el mundo entero no estuvo preparado. Y por eso es importante lo que yo acabé de mencionar hace minutos atrás, una exigencia para que se clarifique la verdad, para que se investigue realmente qué fue lo que provocó, porque insisto, ya científicos indican que si hubiese sido un virus de origen natural, ¿no es cierto?, transmitido por un animal, como se dice comúnmente, un murciélago, no hubiese causado tanto daño
tanta mortandad como lo ha ocasionado el coronavirus. Y por eso se sospecha, incluso algunos países ya le exigen a China, y Ecuador no puede ser la excepción, de que expliquen si efectivamente cómo fue que se provocó esta pandemia a nivel mundial. Dios lo permita, mi estimado periodista, que la curva de contagio a nivel local, a nivel nacional, ya se vaya estabilizando, lo que llaman los científicos en su meseta, y luego empiece a declinar, porque Dios nos libre en nuestro querido Esmeralda y en nuestro querido país Ecuador si esta situación no se controla. Si ahorita ya tenemos las proyecciones algo más de 1,000 muertos comprobados y existen también la duda o probable, como llaman los médicos del Ministerio de Salud, de algo más de 1,600, estaríamos hablando cerca de 2,600 fallecidos y algo más de 25,000 infectados. Entonces, eso sí es realmente preocupante, mi estimado periodista. ¿Qué significa eso? Despido de trabajador significa más pobreza, más miseria, más recesión. Entonces, el Ecuador, y ojalá esos préstamos que estamos esperando, deseosos que vengan del extranjero, realmente se canalicen para reactivar el aparato productivo, para que se inyecten recursos frescos a las empresas medianas y pequeñas, a los mismos microempresarios. ¿Para qué? Para que la economía no se paralice, se dinamice y podamos salir todos en conjunto de esta grave crisis. Si no se actúa de esta forma, realmente tendremos una crisis que no fácilmente la vamos a poder soportar y tendremos más desocupados, más gente que se queda sin trabajo. Y eso es lo grave, y eso es lo preocupante, porque luego del encierro, y cuando ya poco a poco vaya a reiniciarse o a aprenderse, como se dice comúnmente, el aparato productivo, y ahí vamos a sentir realmente la crisis, la recesión, porque por último usted aguanta un poco de hambre en su casa, y el Estado ecuatoriano, obviamente, a través de sus políticas de asistencia social, de esos bonos que están dando de $60 por el mes de abril y de mayo, o las canastas básicas que están regalando no solo el gobierno nacional, sino los gobiernos seccionales, llámese alcaldía, llámese prefectura u otros organismos no gubernamentales. Pero cuando usted ya salga a la calle, mi estimado Fabricio, ahí va a sentir realmente la verdadera crisis. Es decir, cuando no tenga los dólares, los centavos en el bolsillo y no poder adquirir los productos básicos, ahí se va a sentir con más fuerza esta terrible pandemia. Por eso que el Estado ecuatoriano debe estar preparado, exigir de los organismos multilaterales les den los recursos lo más pronto posible, con créditos blandos, con intereses blandos, y que ese dinero que percibamos, ojo, escúchese bien, lejos de estar ocupándolo en campañas publicitarias de determinadas prefecturas, determinados municipios, como ya se ha venido denunciando a nivel nacional, se lo ocupe fundamentalmente el Estado ecuatoriano en reactivar el aparato productivo a través de crédito. Podrían celebrar convenios con las cooperativas de ahorro y crédito que tienen mayor acceso directo con los trabajadores o con las personas que no son empresarios, sino que son personas que como microempresarios tienen sus pequeños negocios, sus pequeñas tiendas de abarrote, y que posibilite de que todo este engranaje económico, sobre todo primario, de la gente que más necesita, no se paralice, porque ahí sí realmente sería sumamente grave, y comparto vuestra inquietud y preocupación, amigo periodista. En este momento el presupuesto del Estado seriamente afectado, máximo si el petróleo actualmente está por los precios más bajos que ha vivido la historia. Y eso es otro aditamento que se suma a la crisis económica del país y a nivel mundial. Pero obviamente eso se da porque ahorita hay oferta, pero no hay demanda. ¿Por qué? Porque el mundo entero está paralizado. Cuando ya empiece, obviamente, a prenderse los motores, el sistema productivo, los medios de locomoción, es decir, los medios de transporte, llámese aéreo, llámese ferroviario, llámese terrestre,
llámese fluvial, obviamente va a necesitarse la cantidad de petróleo básica para producir los insumos y los hidrocarburos, que son los que posibilitan la movilidad de estos aparatos. Entonces, obviamente, el costo o el valor, mejor dicho, del petróleo va a subir. O sea, yo sí creo que el asunto del precio del petróleo es una fotografía del actual momento de que está viviendo la crisis mundial. ¿Por qué? Porque no haber demanda, obviamente la oferta se queda estancada, pero cuando ya, insisto, empiece a reactivarse el aparato productivo a nivel nacional y a nivel mundial, tenga la certeza, mi estimado Fabricio, que los valores del petróleo van a subir. ¿Cómo ve el accionar de los COEs cantonales y el COE provincial frente a lo que dijo el presidente de la República, que sean ellos los que tomen decisiones? Haciendo un poco de símil con el programa del Chavo del Ocho, yo creo que al presidente de la República se le chispoteó esa idea. El gobierno nacional, en tratándose de una crisis de pandemia a nivel mundial y por ende nacional, no puede pues delegar estas altísimas y delicadas funciones a los COEs cantonales, a los municipios. Y no se debe olvidar, mi estimado Fabricio, que el país está conformado por 221 cantones a nivel nacional. Y los cantones de mayor presencia son Quito, Guayaquil, Cuenca, llámese algo Machala, llámese algo Portoviejo, algo Ambato, y de ahí para abajo el resto de municipios. ¿Por qué? Por la cantidad poblacional que está indexada al valor del presupuesto. Mientras población es mayoritaria, los cantones obviamente tienen mayor presupuesto. Entonces, pretender, por ejemplo, en el caso concreto de la provincia de Esmeralda, que el municipio, dígase usted de Eloy Alfaro, de Limones, dígase de Muín, dígase de Atacama, Río Verde, Quinindé y Esmeralda, que nosotros asumamos la responsabilidad de manejar la crisis, realmente es una idea descabellada. Felizmente, el COE a nivel nacional, a través de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, que es la que aglutina a todos los COEs cantonales del país, han decidido que el semáforo en rojo debe mantenerse, porque es la única manera que en algo podemos frenar y paliar esta difícil pandemia. En todo caso, resumiendo esta respuesta, yo como ecuatoriano y en particular como esmeraldeño no estoy de acuerdo que se le delegue responsabilidad en una crisis tan grave, de tan graves consecuencias como es el coronavirus, para que los municipios enfrenten esta difícil responsabilidad. ¿Con qué recursos, pregunto? Con recursos humanos, ¿con qué recursos económicos fundamentalmente? Nosotros no estamos preparados en el caso concreto de Esmeralda y creo yo, sin temor a equivocarme, con excepciones pequeñas, Quito, Guayaquil, Cuenca, estén preparados para enfrentar esta dura crisis que se ha ocasionado por el coronavirus. Estamos agradeciéndole, doctor. Un placer, mi estimado Fabricio, siempre a la orden y como dice el estribillo, quédese en casa y un abrazo solidario y Dios lo permita que salgamos pronto de esta horrible y terrorífica situación. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Ha sido el doctor Abraham Duque.